Buenas noches, todos. Entiendo que se escucha bien, acá todo está ok. Bien, vamos a dar inicio a una sesión más sobre el curso de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y en este caso vamos a hablar sobre los recursos administrativos. Recursos administrativos, es decir, el derecho de contradicción administrativa. Cuando hemos visto el procedimiento administrativo, también cuando hemos visto los principios del procedimiento administrativo, hemos desarrollado el principio del debido procedimiento, ¿no? Y este principio de debido procedimiento es un macro principio o un macro derecho, es decir, un conjunto de garantías y derechos de los administrados a lo largo del procedimiento. Y hemos reducido estas garantías a tres, que el administrado tiene derecho a conocer, tiene derecho a defenderse y tiene derecho a obtener una decisión. Esas son las tres garantías básicas del administrado en el marco del procedimiento administrativo. Y cuando hablamos de la garantía de obtener una decisión, habríamos desarrollado esta garantía indicando que no basta con obtener cualquier decisión, sino que esta decisión sea debidamente motivada dentro del plazo razonable y además que tenga la calidad de impugnable. Es decir, que se permita al administrado impugnar esas decisiones, esos actos administrativos. De esta forma, entonces, el derecho de contradicción administrativa forma parte del procedimiento administrativo, pero precisamente para habilitar un nuevo procedimiento. Este es un punto importante porque si interiorizamos que el derecho de contradicción administrativa habilita un nuevo procedimiento, van a ser respondidas muchas inquietudes que generalmente se tienen al respecto, sobre todo en el marco de la tratativa de las prescripciones o de las caducidades o en general del cumplimiento de plazos. Porque, por ejemplo, ¿no? Si es que se pregunta, ¿todavía sigue corriendo el plazo de prescripción o la prescripción de la potestad sancionadora administrativa eh, ya decayó a lo largo del tiempo, si es que estamos en segunda instancia administrativa? Y ahí la respuesta sería que no transcurre ningún plazo de prescripción en segunda instancia porque ya es otro procedimiento, ¿no? El procedimiento, en este caso sancionador, por ejemplo, ya culminó, por eso se está impugnando, por eso se está pretendiendo una contradicción. Y esta contradicción administrativa inicia siempre a pedido de parte. ¿Sí? Otro es el régimen de nulidades de oficio, que no vamos a ver acá porque la sesión habla sobre recursos administrativos y los recursos son presentados por los administrados. Es prácticamente una pretensión, es decir, se materializa a través de una solicitud y con la solicitud se inicia el procedimiento. Ojo con la solicitud, entonces no es un procedimiento que inicia de oficio o no es un procedimiento que inicia porque la administración pública decide iniciarlo, no. Quien decide iniciar el procedimiento es el administrado. Y es por ello que, por ejemplo, en algunos procedimientos especiales mal harían cuando los plazos de atención se computen desde que la administración pública realice una acción, porque eso haría pensar que el procedimiento de segunda instancia generado a raíz de la presentación de un recurso administrativo em, no sea un procedimiento iniciado a pedido de parte, sino un procedimiento de oficio. Por ejemplo, ¿no? En los procedimientos administrativos disciplinarios, en el servicio civil, cabe la interposición de recursos de apelación. Y esos recursos de apelación, cuando a los funcionarios o servidores públicos se los sanciona con suspensión sin goce de remuneraciones o con destitución, se tienen que elevar al Tribunal del Servicio Civil. Esa elevación tiene el plazo de 10 días hábiles, pero recién con la elevación, según el reglamento del Tribunal del Servicio Civil, se habilitan los plazos que tiene el Tribunal del Servicio Civil para pronunciarse sobre el recurso. Es decir,
No importa en sí cuándo se haya presentado el recurso, no importa cuándo se haya derivado el recurso, para el Tribunal de Servicio Civil los plazos se computan desde que el escrito ingresa, desde que es elevado al tribunal. Esto hace pensar de que no depende de la voluntad del administrado, la habilitación de plazos, sino de las propias acciones de la entidad que vaya a pronunciarse sobre el recurso. Y eso va en contra de la naturaleza del derecho de contradicción administrativa, porque estos habilitan un procedimiento iniciado a pedido de parte. Y por ejemplo, estos argumentos de que el plazo inicia recién cuando el Tribunal de Servicio Civil toma conocimiento del recurso de apelación son fácilmente desestimados en vía judicial, porque en vía judicial pues se permite entender de que el plazo para la atención de los recursos de apelación se computa siempre desde la presentación del recurso, por lo mismo que es un procedimiento independiente, por lo mismo que es un procedimiento iniciado siempre a pedido de parte, no es un procedimiento que se inicia de oficio. ¿No? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta eso, no es que el procedimiento de primera instancia sea una fase y dentro de esa fase también se haya incluido el de segunda instancia. No, son procedimientos administrativos independientes. Vinculados, claro que sí, ¿no? No puede haber un procedimiento de segunda instancia sin el de primera instancia. Pero tengamos en cuenta que no son dos fases de un mismo procedimiento, son dos procedimientos distintos. Uno que ya culminó y a raíz de ello, pues presentamos nuestro recurso de apelación para habilitar la segunda instancia administrativa. ¿Sí? Entonces, eso es necesario tener en cuenta. Primero, que forma parte de las garantías del debido procedimiento, ¿no? El poder cuestionar las decisiones de la administración pública. Y segundo, que habilita un procedimiento iniciado a pedido de parte. Tercer punto importante aquí también es necesario advertir que estos recursos de apelación se pueden generar tanto por contradicción hacia una decisión expresa de la administración pública, o si no, cuando la administración pública se ha demorado tanto que eh, el administrado decida ya no esperarlo más, ya no esperar más a la autoridad administrativa de primera instancia y acudir a la segunda instancia administrativa. Eso lo vamos a ver de una forma más clara cuando hablemos sobre silencios administrativos, que me parece que es la última sesión, si no es la última, es la penúltima. Porque a través de los silencios administrativos también se habilita la presentación de contradicciones administrativas, es decir, presentación de recursos. Pero eso es un tema un poquito más técnico y lo vamos a desarrollar en la sesión correspondiente de los silencios. ¿M? Eso es el punto que es necesario evaluar, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre recursos en general. Si es que hay preguntas, ya saben la metodología, desarrollémoslo en el chat. En el chat podemos comunicarnos y espero que existan solamente preguntas sobre el tema, es decir, sobre recursos administrativos y si es que están vinculados precisamente con el punto en el que estamos desarrollando, pues mejor para enriquecer a todos, ¿no? Recordemos que la naturaleza de estas sesiones no es brindar consultas particulares, sino enriquecer a todos respecto de los conocimientos que estamos compartiendo precisamente en esta sesión sobre recursos administrativos. Bien. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que este derecho está reconocido en la ley, ¿no? En la ley del procedimiento administrativo general, que precisamente es materia de este curso. En el artículo 120 se dice que frente a un acto que supone, o sea, ¿quién supone? El administrado, ¿no? El administrado supone que está afectando, desconociendo alguno de sus derechos o de algunos de sus intereses, puede contradecirlo en la vía administrativa, en la forma prevista en esta ley. Entonces, la ley del procedimiento administrativo general regula la forma en la cual los administrados pueden interponer recursos administrativos. Es curiosa la redacción del legislador respecto de la moral 120.1 porque también está vinculado con lo que se denomina
perdón, regla de la presunción de validez del acto administrativo, ¿no? Regla de la presunción de validez de los actos administrativos. Cuando estábamos viendo el desarrollo del acto administrativo, habíamos dicho que una de las circunstancias especiales y muy importantes en el derecho administrativo peruano es que todos los actos administrativos se presumen válidos, es decir, deben de considerarse como válidos y actuar como si fuesen válidos, por más de que nosotros en nuestro foro interno pues consideremos que no es así, ¿no? Que está, por ejemplo, indebidamente motivado, que no se ha seguido el procedimiento regular y por lo tanto tendría que declararse su nulidad. Aún así, con ello, si es que no se declara su nulidad todavía, entonces ese acto administrativo es válido. Por eso es que en el 120.1 se dice frente a un acto que supone que viola, o sea, el administrado supone eso, pero realmente no hasta que se declare su nulidad. ¿Mm? A ver, Jorge Saldívar, los principios ya lo hemos desarrollado, son básicamente las garantías del procedimiento, del debido procedimiento, pero seguramente van a tener acceso a la grabación de esta sesión para no estar repitiendo más lo desarrollado, ¿no? Y la pregunta de Luz nos pregunta, si un trabajador de una entidad pública de un gobierno local se viola sus derechos, también puede solicitar su contradicción. Depende, ¿no? Depende de lo que estemos hablando. Porque aquí en el 120.1 dice frente a un acto, ¿no? Acto, ¿qué tipo de acto? ¿Qué es lo que se apela? Y eso vamos a verlo un poquito más adelante. ¿M? Ahora. El 217 complementa lo señalado en el artículo 120, porque en el artículo 120 solamente nos habla de la facultad de contradicción, es decir, que los administrados pueden contradecir los actos que les afecten o consideren que les afecten, pero no dice por medio de qué, no dice qué es lo que se hace cuando un acto el administrado considera que afecta su derecho. Y en el 217 dice que el instrumento, el medio por el cual se presentan este tipo de contradicciones a los actos administrativos que generan alguna afectación, lesión de su derecho, es el recurso administrativo. Entonces, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce, lesión un derecho de interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos. Aquí hay un punto importante también. Se puede ver a la facultad de contradicción como un derecho de los administrados y en efecto de forma positiva se señala así en la ley. La facultad de contradicción forma parte de una de las garantías del debido procedimiento. Recordamos, tiene tres garantías. La última garantía es de obtener una decisión y esa decisión tiene que tener la calidad de impugnable. Entonces, la facultad de contradicción se constituye como una de las garantías del debido procedimiento. Pero esa contradicción no se hace ante el fuero jurisdiccional, no se hace ante el Poder Judicial, sino se hace ante la propia administración pública, ¿no? Y de esta forma, entonces, la otra cara de la moneda o el otro enfoque podría hacerse, podría entenderse que constituye una prerrogativa de la administración pública, es decir, no suelta al administrado para que vaya ante el Poder Judicial y la demande, sino que tiene necesariamente el administrado que presentar algún recurso administrativo, es decir, ejercer su facultad de contradicción en vía administrativa para recién agotado esta vía puede recurrir al Poder Judicial, ¿no? Y eso en la Constitución no está expreso, o sea, no es que en la Constitución se haya dicho que en la administración pública se va a tener en consideración una doble instancia, ¿no? Por ello, por ejemplo, Ramón Guapaya cuestiona un poco eso de la segunda instancia administrativa, al menos desde un punto de vista literalmente constitucional, ¿no? Porque la Constitución tampoco se interpreta de forma literal, pero si la vemos de esa forma expresa, no se ha indicado. Podríamos decir, sin equivocarnos, que al menos el derecho a la contradicción administrativa no es un derecho constitucional, pero eso no significa que no sea un derecho. Es un derecho legal, eso sí, ¿no? Porque está reconocido en la ley.
El hecho de que sea un derecho legal y no constitucional no significa que sea un derecho inconstitucional o que sea una regla inconstitucional. Uno, porque no ha sido declarada como tal, y otro, porque la interpretación constitucional que se le da es que se genera mayor eficiencia y eficacia bajo este planteamiento en el hecho de que la administración pública, al ser más inmediata que el Poder Judicial, pueda remediar sus propias decisiones en tanto afecten o violen o desconocen algún derecho. La mecánica entonces en estos casos es que uno se entiende que la administración pública tiene que ser mucho más inmediata, independientemente si lo es o no lo es en los casos concretos. Y en muchos casos hoy en el Perú en el derecho administrativo es así, la administración pública es mucho más rápida, ¿sí? Pero independientemente de lo que ocurra en la realidad, la naturaleza de la vía administrativa es que genera mayor inmediatez que el Poder Judicial. Punto número uno. Y punto número dos, también se debe de reconocer la capacidad de autotutela de la administración pública. Y eso está los, eh, en los rasgos primordiales del derecho administrativo. Lo hemos visto en las primeras sesiones, ¿no? Cuando hemos visto principios del derecho administrativo, no solamente principios del procedimiento administrativo, ¿no? Principios del derecho administrativo, la autotutela. Porque para que pueda funcionar bien la administración pública, tiene que tener prerrogativas. Y una de esas prerrogativas es precisamente el hecho de que se le tiene que dar la oportunidad para pronunciarse sobre los cuestionamientos que se realicen en el marco de sus decisiones. Y por lo tanto, entonces se erige como derecho y también como potestad, bajo esta doble dimensión, a la facultad de contradicción. Desde el punto de vista del administrado, entonces tiene la facultad de contradicción, pero también la imposición de que si es que quiere acceder al Poder Judicial, tiene primero que agotar la vía administrativa. ¿Mm? Y por otro lado, también en ese marco, la administración pública tiene esta prerrogativa de que sus decisiones no pueden ser cuestionadas a nivel jurisdiccional si es que no se ha presentado o si es que no se ha ejercido la facultad de contradicción ante ella misma. Ese es el punto. ¿M? Ahora, respondiendo a la pregunta que nos hizo una colega, ¿qué es lo que se impugna? ¿No? ¿Qué es lo que se impugna? Vamos a rebobinar un poco este gráfico que habíamos visto, me parece, en la segunda sesión, cuando hemos desarrollado qué es un acto administrativo. Yo recuerdo que nos hemos demorado más o menos 1 hora y media en poder diferenciar acto administrativo de hecho administrativo, disposición administrativa, contrato administrativo y acto de administración interna, y en el cual incluso hemos desarrollado algunos ejemplos y hemos indicado, hemos preguntado, ¿no? ¿Será acto administrativo o no? Y hemos identificado algunas manifestaciones de la administración pública a través de los criterios de identificación de manifestación de la administración. ¿No? ¿Cuáles son esos criterios? Según la exteriorización, según la relación, según los efectos y según la dirección. Y en ese caso, entonces, cuando advirtamos una exteriorización intelectual de la administración pública con efectos concretos bajo una dirección unilateral y relación intersubjetiva, entonces estamos frente a un acto administrativo. Estamos frente a un acto administrativo. Por ejemplo, una multa administrativa. Una multa es una decisión, se constituye entonces como una declaración de la autoridad administrativa como una exteriorización intelectual, porque así lo decide, porque así lo ha motivado, así lo ha expresado, es una exteriorización intelectual que está destinado a surtir efectos jurídicos concretos, es decir, sobre un caso en específico, bajo dirección unilateral, porque quien dispone la multa es la autoridad administrativa, ¿no? No depende de la voluntad del administrado, no hay una dirección bilateral, sino unilateral. Y además hay una relación intersubjetiva porque la multa va determinada a una persona en específico. Entonces, este cumplimiento de los cuatro criterios hace identificar a esta manifestación como un acto administrativo. La multa entonces se constituye como un acto administrativo. Igual, por ejemplo, la resolución de inicio de un procedimiento administrativo sancionador o un administrado también se constituye como un acto administrativo porque es una exteriorización intelectual de la autoridad administrativa, ya que se ha decidido iniciar este procedimiento, es una decisión de la autoridad, por lo tanto es una declaración. Recordemos que las declaraciones pueden ser de decisión, de cognición o de opinión, ¿sí? Entonces, si es una decisión, se considera como una exteriorización intelectual, que surte, bueno, que está destinado a surtir efectos jurídicos concretos, sí, porque se inicia un procedimiento administrativo sancionador a una persona en específico. Bajo una dirección unilateral, sí, porque no se le pregunta si es que quiere o no quiere iniciarse el procedimiento.
decide la autoridad administrativa. Y bajo una relación intersubjetiva sí, porque va directo a una persona. No, no es una comunicación interna de la administración pública. Entonces, ello también es un acto administrativo. Y este tipo de declaraciones se impugnan. ¿Por qué digo esto? Porque solamente procede recursos administrativos contra actos administrativos. Ya sean actos administrativos de trámite o ya sean actos administrativos definitivos que agoten primera instancia, se presentan recursos administrativos contra actos administrativos. Por lo tanto, es muy importante diferenciar y repasar, por ejemplo, lo que hemos visto en la segunda sesión, para efectos de saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos impugnando, porque si impugnamos un hecho administrativo, si impugnamos una disposición administrativa, si impugnamos un contrato administrativo o un acto de administración interna, muy probablemente nuestro recurso vaya a ser declarado improcedente porque estamos impugnando algo que no se puede impugnar. Solo se impugnan actos administrativos, solo se impugnan actos administrativos. Caridad Romero es pregunta sobre recurso de reconsideración. Eso lo vamos a ver un poco más adelante porque precisamente vamos a desarrollar los tipos de recursos hoy día. ¿Sí? Bien, bien. Recordemos, esto también lo hemos visto en la segunda sesión, solamente es para recordar. Y es importante aquí porque, repito, los recursos administrativos se interponen contra actos administrativos. Entonces, sea objeto de recurso tiene que cumplir con estas características, ¿no? Y estas características están determinadas por ley también. El acto administrativo es la declaración de una entidad de la administración pública, es decir, representada a través de una autoridad administrativa. Y cuando hablamos de declaración, hablamos de declaraciones de decisión, es decir, una voluntad, de cognición, es decir, la certificación de un conocimiento o de una opinión, pero certificación de una valoración. Ojo, no estamos hablando de una recomendación que se constituye como una opinión. Por ejemplo, en un informe final de un procedimiento administrativo disciplinario. ¿M? ¿Es una opinión? Sí, porque la autoridad administrativa, la autoridad instructora, después de iniciar el procedimiento administrativo, pues recomienda quizás la imposición de una sanción, ¿no? En contra del servidor que será instaurado el procedimiento. Pero no es una certificación de valoración, es decir, no está dando a conocer una opinión y que ésta constituya por sí mismo una opinión certificada, sino es una opinión con la calidad de recomendación. Si es una recomendación, entonces no es una declaración por sí misma, no es una declaración. Las declaraciones solamente pueden ser de decisión, de cognición o de opinión, pero esa opinión tiene que ser certificada. Por ejemplo, certificación de una buena conducta. Se entiende que esa opinión materializada en un certificado, pues ya constituye la propia declaración de la administración pública, en específico de una autoridad. No es que se está recomendando la certificación de una buena conducta, sino se está certificando. Y es una opinión, sí, pero bajo la connotación de una certificación y por lo tanto constituye una declaración. Y si es una declaración, es un acto administrativo. Eso es necesario tener en cuenta, porque si son recomendaciones, no son actos administrativos. Si son recomendaciones, pensémoslo así, eh, una autoridad está recomendando a otra autoridad la emisión de una declaración. Entonces, si una autoridad está emitiendo un pronunciamiento hacia otra autoridad, no se está dirigiéndose hacia el administrado, sino existe una comunicación de una unidad hacia otra unidad. ¿Y qué hemos dicho cuando son comunicaciones de una unidad hacia otra unidad? Son actos de administración interna. Es como si la propia entidad se estuviera comunicando consigo misma, de un órgano hacia otro órgano. Entonces, si es un acto de administración interna, no es un acto administrativo y por lo tanto no procede su impugnación. Bien, ahora, como hemos visto que en el procedimiento administrativo se tienen varios actos, una secuencia de actos, tenemos que diferenciar también los recursos propios de los recursos impropios. Una clasificación de los recursos administrativos es según el objeto impugnado. ¿Qué es lo que estamos impugnando? Además del
de la clasificación de recursos administrativos sobre, por ejemplo, recursos de apelación, recursos de reconciliación, revisión, tenemos esta clasificación, ¿no? De recursos propios y recursos impropios. Básicamente sobre la determinación de qué acto estamos impugnando. Se entiende que siempre tenemos que impugnar actos administrativos, ¿no? Pero es que en el procedimiento existen actos administrativos de trámite y actos administrativos definitivos. A estos actos administrativos de trámite también se les conoce simplemente como actos de trámite. ¿M? Entonces, cuando hablamos de actos de trámite, no significa que estamos frente a actos de administración interna, ni que fuese otra clasificación autónoma a los actos administrativos. No, los actos administrativos de trámite son actos administrativos. Son una especie de actos administrativos. Y otra especie es el acto administrativo definitivo, que agota la primera instancia. Que por más que diga definitivo, algunos pensarán de que se trata del acto administrativo de segunda instancia que resuelve el recurso de apelación, pero no. Es el definitivo porque agota la primera instancia y sobre ese se puede impugnar. ¿M? A estos actos administrativos definitivos se les conoce también como actos definitivos o simplemente actos administrativos. Entonces, cuando hablamos de actos administrativos, en términos estrictos, estamos hablando del acto definitivo o el acto administrativo definitivo. Y cuando hablamos de actos de trámite, nos estamos refiriendo al acto administrativo de trámite. Desde una perspectiva general o amplia, entonces los actos administrativos pueden ser actos administrativos de trámite o llamados actos de trámite, o también pueden ser actos administrativos definitivos, llamados también actos definitivos o actos administrativos propiamente dichos. ¿Sí? O sea, actos administrativos en específico. Ahora, ¿puedo impugnar actos administrativos de trámite? Sí, se puede impugnar actos administrativos de trámite, pero la pregunta va a ser ¿cuándo, en qué momento y cómo se impugnan estos actos administrativos de trámite? Porque lo más fácil es decir que el acto administrativo definitivo se impugna, es decir, es un recurso propio porque directamente se está impugnando ese acto definitivo. Para la explicación de esto ayudan mucho los procedimientos sancionadores, ¿no? Porque el procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo, tiene que tener un acto de inicio de paz, luego un informe final de instrucción, luego una resolución de sanción, ¿no? Y los actos administrativos en este marco son dos, ¿no? El acto que dispone iniciar el procedimiento y el acto que dispone sancionar al administrado en el marco de ese procedimiento instaurado. Entonces, pero el primero es un acto de trámite, que todavía no lo está sancionando, solamente está decidiendo iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Lo común es que se impugne la sanción. Entonces, ese será un recurso propio ordinario que procede contra el acto definitivo. También es posible impugnar los actos de trámite, pero para ello tendríamos que preguntarnos si es que ese acto de trámite se configura como un acto de trámite imposibilitante o no. Si no fuese imposibilitante, entonces lo impugnamos, pero como no nos imposibilita ejercer el derecho a la defensa de forma adecuada, entonces recién lo presentamos juntamente con el recurso contra el acto definitivo. Es decir, me inician un procedimiento sancionador. Yo creo que está mal la imputación, ¿no? Yo creo que no he configurado la infracción, que está mal, que están interpretando indebidamente la norma. Presento esos argumentos como descargo. ¿Puedo apelar ese acto administrativo de inicio? No, porque no me imposibilita el ejercer mi derecho a la defensa. Entonces, presento mis descargos. Si no me hacen caso, yo al momento de apelar el acto definitivo, no solamente apelo este acto administrativo definitivo directamente, sino también impugno el acto de trámite. ¿Por qué? Porque hasta entonces no podía hacerlo. Entonces es un recurso impropio en este caso porque estoy impugnando otro acto del procedimiento, pero que no tenga la calidad de imposibilitante. Pero si es que tuviese la calidad de imposibilitante, entonces el recurso se hace directamente contra ese acto de trámite en el plazo legal. ¿M? Y a este se denomina como recurso propio extraordinario contra el propio acto de trámite imposibilitante.
En aquellos casos donde, por ejemplo, el propio inicio de ese procedimiento o la propia declaración de ese acto de trámite me imposibilite continuar con el procedimiento o me genere ya por sí mismo una indefensión. Por ejemplo, cuando ese acto de trámite ya me está imponiendo una sanción. No medida correctiva, ojo, sino una sanción. Cuando no me permita ejercer el derecho a la defensa. Cuando no me permita pronunciarme sobre los argumentos. Eh, no se da en la práctica, pero tendría que darse así cuando, por ejemplo, no se me entrega los medios probatorios adecuados para formular mi ejercicio del derecho a la defensa. Sea, es un acto de trámite imposibilitante. ¿Cómo puedo yo ejercer mi derecho a la defensa? No voy a estar esperando a la apelación para recién pronunciarme, si es que en el propio inicio tendrían que presentarse cuáles son las pruebas, cuáles son los documentos que disponen, por ejemplo, o que sustentan el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en mi contra. En ese caso tendría que impugnarse. Otra cosa es que las autoridades a veces son reacias a ello, pero calzaría muy bien en actos de trámite imposibilitantes. O cuando, por ejemplo, también, cuando ha prescrito la potestad sancionadora de la entidad o cuando ya no pueda realizar ese tipo de actuaciones y por lo tanto esperar al acto definitivo que considere ello generaría una afectación en el administrado. ¿Por qué esa perspectiva sería adecuada considerarla? Porque los actos se ejecutan aún así se hayan impugnado. Entonces, la propia posibilidad de que se ejecuten sin impugnación afecta el derecho a la defensa. Afecta el derecho a la defensa. Bien, ahora no vamos a desarrollar mucho esto porque ya también lo hemos visto, pero la validez de los actos administrativos está muy ligada con los recursos. ¿Por qué? Porque a través de los recursos administrativos, los administrados plantean que los actos administrativos que los afectan constituyen o contienen vicios de validez. ¿Y qué significa que contengan vicios de validez? Que no se haya cumplido con algún requisito de validez o con algún elemento del acto administrativo. Con algún elemento del acto administrativo. Por ello, y creo que también lo hablamos cuando estuvimos viendo lo del acto administrativo, los recursos se enfocan en cuestionar estos elementos. Y los elementos ya habíamos visto son cinco, ¿no? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Cuando se presentan recursos, entonces, los administrados tienen el deber, y también los abogados que presentan recursos administrativos, tienen el deber de orientar la redacción, orientar la argumentación sobre los vicios que presente el acto administrativo que se está impugnando. Puede decir, por ejemplo, que la autoridad no tiene la competencia para emitir ese tipo de decisiones o que la autoridad ha perseguido una finalidad que no es pública, ya sea una finalidad particular o una finalidad institucional, pero no bajo el interés público, que no está debidamente motivada, ya sea en su motivación interna o motivación externa, que el objeto es física o jurídicamente imposible o que no se haya seguido adecuadamente el procedimiento regular y por ello se haya afectado el derecho a la defensa. ¿Mm? Básicamente, esos serían los argumentos por los cuales los administrados pueden cuestionar las decisiones de la administración pública, ¿no? En ello se centra, en la validación de estas circunstancias. Ahora, en la ley, esto ya lo hemos visto, es un desarrollo de los requisitos. En la ley, ¿no está acá o sí está acá? Ah, sí está acá. Bueno, luego lo vamos a ver. ¿No? Bien. Ahora, para presentar estas pretensiones de contradicción, tenemos que recordar que no importa mucho la formalidad, ¿sí? No importa mucho la formalidad. Lo que importa es la sustancia, lo que importa es el contenido, lo que importa es el contenido. Entonces, si me preguntan, ¿puedo presentar una pretensión de contradicción a través de un oficio, a través de una solicitud, a través de una carta, a través de un formulario? Sí, se puede.
No confundamos documento con pretensión. ¿No? Las pretensiones pueden ser de diferentes tipos. Podemos tener pretensiones de interés, es decir, cuando realizamos una solicitud a la administración pública porque queremos, no sé, la expedición de una licencia, de un permiso, de una autorización. También tenemos pretensiones de contradicción cuando queremos cuestionar alguna decisión de la administración pública que se haya emitido previamente. Podemos pretender que nos entreguen una información a través del procedimiento de acceso a la información pública. Podemos pretender que se nos absuelva una consulta o podemos pretender que se realice una acción que no está dentro de sus textos únicos de procedimientos administrativos, pero que sí forme parte de sus competencias, ¿no? Es decir, una pretensión de gracia o una pretensión gracial. En estos casos, entonces, cuando hablamos de recursos administrativos, nos centramos en las pretensiones de contradicción y las pretensiones de contradicción se formulan a través de cualquier tipo de documento. ¿M? Ahora, estas pretensiones de contradicción están contenidas necesariamente en recursos. Y aquí eso también es importante y muy básico para comprender esta distinción entre recurso y pretensión porque respondería también muchas dudas legítimas que se tiene respecto a qué es la nulidad, ¿no? Si es que es un recurso, no es un recurso, qué hacer cuando un administrado, por ejemplo, dice presento recurso de nulidad o solicito la nulidad sin la mención de recurso alguno. ¿M? Ello, por ejemplo, es básico. Y para eso tenemos que diferenciar pretensiones de contradicción y recursos. ¿Sí? Pretensiones ya lo hemos visto, pretensiones de contradicción forma parte de una de las pretensiones de los administrados. Las pretensiones pueden ser de interés, de consulta, de información, y una de esas pretensiones es de contradicción. Ahora, si es que ampliamos estas pretensiones de contradicción, nos podemos preguntarnos, ¿qué pretende el administrado para modificar este tipo de declaraciones administrativas que les afecten? Puede pretender que se declare nulo, puede pretender que se modifique, puede pretender que se revoque, puede pretender que se suspendan sus efectos o puede pretender que se declare su ineficacia. Nulidad, por ejemplo, cuando hay una vulneración al debido procedimiento y por lo tanto se necesita que se retrotraigan los actuados para que se revise nuevamente. ¿M? Modificación cuando se requiera que en segunda instancia administrativa se cambie esa decisión. Se cambie esa decisión. Por ejemplo, me sancionaron con 10 UIT, pero a mí me parece demasiado, me parece arbitrario, abusivo. Sí deberían de sancionarme, pero no con esa sanción. Que se modifique. Revocación cuando se indique que la autoridad administrativa ya había perdido competencias para emitir ese tipo de decisión y por lo tanto se revoca. Por ejemplo, cuando en un procedimiento sancionador ya se había perdido la competencia para actuar por causal de prescripción. Si ha prescrito, entonces ya no tenía competencia y esa decisión se revoca. Revocación. Suspensión, cuando se solicita a la autoridad de segunda instancia que se suspendan los efectos hasta la materialización de un hecho en concreto. Suspensión, quizás como un pedido cautelar, se suspendan los efectos. Y siguiente, ineficacia. La ineficacia tiene que ver con la notificación, ¿no? Recordemos que es diferente validez del acto administrativo que eficacia del acto administrativo. Es válido el acto administrativo que cumple con los 5 elementos de validez, ¿no? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Dentro de los elementos de validez no hablamos de notificación del acto administrativo, es una esfera distinta, complementaria. Se entiende que al emitirse un acto administrativo, luego este tiene que ser notificado. Y cuando no se notifica adecuadamente, no se siguen los pasos de la notificación, se puede producir la ineficacia. Y la ineficacia implica que ese acto administrativo, por más válido que sea, no surte efectos. Porque los efectos surten siempre cuando ese acto es notificado debidamente. Y si es que no ha sido notificado debidamente, entonces no vamos a pretender la nulidad, sino más bien vamos a pretender la declaración de su ineficacia, que para efectos prácticos, pues también implica que ese acto administrativo no surte efectos. ¿M? Estas pretensiones de contradicción se plantean a través de los recursos.
Esa es la regla. Estas pretensiones de contradicción se plantean a través de los recursos. Entonces, la finalidad del administrado es que se amparen sus pretensiones. Lo que quiere el administrado es plantear esta pretensión, pero lo que presenta el administrado es el recurso, es el recurso. Entonces, el medio, el instrumento por el cual el administrado plantea pretensiones de contradicción, se llaman recursos administrativos. El instrumento de las pretensiones de contradicción son recursos administrativos. De esta forma, entonces, no existe el recurso de nulidad, no existe la pretensión de apelación, no existe la pretensión de reconsideración. Lo que existen son recursos que contienen pretensiones. A través del recurso de apelación, como administrado, pretendo que se declare la nulidad de este acto administrativo. A través del recurso de reconsideración, como administrado, pretendo que se modifique esta decisión antes emitida. ¿Sí? Entonces, los recursos contienen pretensiones. ¿Estaría mal entonces presentar un recurso de nulidad? Técnicamente sí, porque el recurso de nulidad no existe. Pero la siguiente pregunta sería entonces, si somos autoridades de la administración pública y recibimos un documento que se denomina como recurso de nulidad, ¿qué hacemos allí? ¿Qué hacemos allí? Porque también tenemos que tener en cuenta los principios, ¿no? Y uno de los principios importantes es de la eficacia, celeridad, impulso de oficio, informalismo, que hace ver que no se requiere una rigurosidad en la presentación de los documentos si es que como autoridades administrativas sabemos muy bien lo que quieren en el fondo. Si es que un administrado presenta un documento denominado como recurso de nulidad y lo que quiere es que se eleven los actuados para que la autoridad jerárquicamente superior emita un pronunciamiento sobre la decisión emitida, entonces lo que está presentando es un recurso de apelación. No lo ha dicho, pero se entiende que esto es así. Está presentando una pretensión de nulidad y por lo tanto se le tiene que dar la configuración de recurso. Lo que se denomina en la práctica como reconducir, ¿no? Reconducir el trámite, reconducir la pretensión de contradicción. Esa sería la primera opción. La segunda opción es cuando a través de la lectura razonable del documento no se puede entender qué es lo que realmente está pretendiendo el administrado, porque no necesariamente se tengan que reconducir apelaciones. De repente lo que quiere el administrado es presentar algún tipo de reconsideración hacia la misma autoridad sin perder la oportunidad de luego presentar un recurso de apelación. En ese caso, si se reconduce el recurso de apelación, más se le podría estar afectando al administrado, porque todavía no ha activado todos sus argumentos que podrían ser advertidos por la autoridad de segunda instancia. Entonces, si es que hay dudas, lo más recomendable y también propio a los principios desarrollados del procedimiento administrativo general es preguntarle al administrado, ¿no? Exponerle la situación, ¿no? Y decirle, sabes que tú estás presentando un recurso, dices un recurso de nulidad, pero el recurso de nulidad no existe en el derecho administrativo peruano, ¿no? Lo que entendemos es que estás pretendiendo la nulidad, pero la pretensión de nulidad se puede hacer a través de un recurso de apelación o un recurso de reconsideración. Tú estás presentando una nueva prueba, pero la nueva prueba también se puede plantear ante el recurso de apelación. ¿Estás presentando un recurso de apelación o reconsideración? Nos respondes y le damos trámite. Si no nos respondes, le vamos a dar el trámite en recurso de apelación, porque tampoco se puede generar una inadmisibilidad y si es que no responde dentro del plazo, se declara su archivo. Eso no sería conforme al principio de informalismo, ¿no? Pero recordamos el principio de informalismo implica que la interpretación normativa y aplicación de las normas en los casos concretos debe hacerse de forma favorable al administrado. Entonces, también por buena fe procedimental, ¿no? La administración pública no podría aprovecharse de los defectos o errores prácticamente subsanables por parte de los administrados para poder rechazar sus pretensiones, porque lo que está pretendiendo el administrado es que se modifique, se cambie su decisión, que se declare nula. Esa es su pretensión.
Ya como lo haga, pues dependerá del medio, ¿no? Dependerá también de la estrategia del abogado, si es que ha sido eh, orientado. Pero lo que quiere el administrado está constituido por las pretensiones de contradicción. Bien. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener este tipo de recursos? Pues cuando hablamos de requisitos de los escritos, o sea, no solamente de los recursos de apelación, sino de los escritos en general administrativos, tenemos cuatro principales requisitos. Estos están en la LEPAC, ahí dice que son siete, pero los podemos condensar en cuatro requisitos fundamentales. Primero es la identificación. O sea, identificación de sujetos e identificación de objeto también, porque tenemos que identificarnos como administrado, es decir, dar nuestros datos personales y también identificar qué es lo que qué es lo que estamos impugnando, ¿no? E identificar a la autoridad, identificar qué estamos impugnando. Luego la pretensión. La pretensión implica una pretensión de contradicción, evidentemente en estos casos, ¿no? Aquí ya hemos visto. A ver si retrocedemos un poco. Pretensiones. Pretensiones existen de interés, de contradicción, de información, de consulta y de gracia. Y si vemos las pretensiones de contradicción, estos son de nulidad, modificación, revocación, suspensión e ineficacia. Esto entonces lo determinamos de forma clara, expresa, en la cápita de pretensiones, ¿no? Y algunos estilan ponerle otros títulos, ¿no? Como petitorio o de una forma literal a lo que dice la ley, expresión concreta de lo pedido. No hay problema con ello, ¿no? Quizás petitorio es una forma más que se estila en los ámbitos jurisdiccionales, pero al fin y al cabo es lo mismo. Luego, los fundamentos. En este caso, los fundamentos son muy importantes porque estamos hablando de actos administrativos que gozan de la presunción de validez, más aún cuando ya existe un pronunciamiento emitido previamente por la autoridad. Entonces, los fundamentos tienen que ser sustentados, debidamente sustentados y convincentes para efectos de que la autoridad, bajo una evaluación o una reevaluación en el caso de las reconsideraciones, pueda advertir que en efecto tenga que modificar o anular la decisión primigenia. Y pruebas, de ser el caso que existan pruebas, que es decir, que existe una controversia respecto de los argumentos de hecho puestos en el acto administrativo, ¿no? Si es que se tratase de solamente argumentos jurídicos, entonces el recurso de apelación también puede ir en ese aspecto, ¿no? Cuando vamos a ver la diferencia entre recursos de reconsideración y la naturaleza y características de reconsideración con apelación, vamos a ver ello también, cómo presentamos recursos respecto de las pruebas. Ok. Requisitos, la colega Catalina está preguntando, ¿requieren firma de abogados o requisitos? Vamos a verlo después, ¿sí? Bien, estos fundamentos hemos visto. Ahora, yo les había dicho que para plantear los recursos, básicamente nos centramos en los elementos de validez, ¿no? Y alguno quizás pueda decir, pero lo de las causales de nulidad no dice que solamente sean requisitos de validez, sino advierte otro tipo de causales. Es decir, por ejemplo, acá en el numeral 2 dice el defecto o la omisión de algunos de los requisitos de validez. Y es lo que yo acabo de decir, yo lo que les había dicho, ¿no? Cuando hablamos de recursos, centrémonos en requisitos de validez. ¿Por qué digo esto? Porque la primera causal, donde habla sobre la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, ya viene implícito. Lejos de que es bueno que el legislador haya considerado expresamente que la contravención a la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias es una causal de nulidad, pero se entiende que si el acto administrativo está vulnerando la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias, pues o bien contiene un objeto jurídicamente imposible, o bien está indebidamente motivado por un error de derecho, ya sea porque se inaplicó alguna norma, o se aplicó indebidamente una norma, o se interpretó de forma indebida una norma. Entonces, no hay forma de que contravenga la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias, pero su objeto y motivación estén conforme a derecho. Sería contraintuitivo. Entonces, toda contravención a la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias implica necesariamente que el acto administrativo esté indebidamente motivado o al menos que su objeto sea jurídicamente imposible.
Y ello corresponde a los requisitos de validez, ¿no? Porque los dos de los requisitos de validez son precisamente el objeto y la motivación. Entonces, el uno está dentro del dos. La contradicción de la Constitución en las leyes o las normas reglamentarias como causal no es una causal independiente, si lo estudiamos de esa manera, porque está inmersa en la causal 2 del defecto o la omisión de algunos de sus requisitos de validez. Pero bueno, bajo técnica legislativa es válido que se haya señalado ello expresamente. Ahora, la causal 3 habla sobre actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo. Y en estos casos, se desprende claramente que no estamos hablando de recursos administrativos, sino de la capacidad que tienen las entidades para declarar la nulidad de sus propios actos. ¿Por qué? Porque si es de aprobación automática o por silencio administrativo positivo, entonces el administrado no está afectado con este, ¿no? Salvo que fuese un tercero legitimado y por ello, y porque tiene legitimidad, pues impugna esa decisión. Pero ello sería siempre y cuando se le afecte alguno de sus derechos, ¿no? Se le afecte alguno de sus derechos propios. Y el cuarto sería los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Ello también tiene mucho que ver con la potestad nulificante de oficio que tiene la administración pública. Y más que una causal, porque se entiende que si es constitutivo de infracción penal, entonces no va acorde a la finalidad pública. Y la finalidad pública es un requisito de validez, lo cual nuevamente estamos remitiéndonos a la segunda causal. Esta cuarta causal es importante para efectos procedimentales y también lo ha marcado así el Tribunal Constitucional, al señalar que la entidad de la administración pública tiene un tiempo determinado para declarar la nulidad de oficio de sus actos. Este tiempo es el de 2 años a partir de que el acto administrativo haya quedado firme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pensión. La ONP otorga una pensión a una persona y ya pasó 2 años y dentro de esos 2 años podía declarar la nulidad de oficio, pero ya pasó esos 2 años y el quinto año, sexto año de repente, em, la ONP advierte y tiene una sentencia penal en la cual se ha indicado de que el administrado ha obtenido un derecho de pensión a través de la presentación de documentos falsos. Es decir, los actos administrativos se hayan dictado como la consecuencia de conductas de infracción penal. ¿Qué hacemos ahí? Podemos declarar la nulidad de oficio si es que ya vencieron los 2 años que tiene la entidad, incluso para demandar, porque también la entidad puede demandar la nulidad de oficio ante el Poder Judicial, para eso tiene también un plazo. Pues si esos dos plazos se han vencido, ¿qué hace la administración pública? El Tribunal Constitucional ha dicho que cuando se notifica la sentencia que declara que esos actos son constitutivos de infracción penal, se le habilita a la administración pública un nuevo plazo de 2 años. Es decir, ya no por la causal 3, ya no por la causal 2, sino por la causal 4 como una causal independiente. Entonces, de forma material, se desprende que si un acto administrativo es constitutivo de infracción penal o se haya dictado en consecuencia de la misma, pues contraviene el interés público. Y el interés público es un requisito de validez. Pero desde una forma procedimental, se entiende que las entidades de la administración pública pueden acudir a esta cuarta causal cuando ya haya transcurrido más de 2 años desde la emisión del acto, dándole la oportunidad nuevamente de poder declarar la nulidad de oficio, ¿no? Pero, repito, esto no se trata de recursos, ¿no? Entonces, de esta forma, los recursos administrativos respecto de las causales están intrínsecamente comprendidos en los defectos o la omisión de algunos de sus requisitos de validez, lo que corresponde al numeral 2 de este tipo de causales. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre recursos administrativos. Recursos administrativos. De forma rápida para que tengamos el panorama completo. Aquí está, recursos administrativos. Tenemos tres recursos administrativos. Ojo acá, importante para recordar, el recurso de apelación es el recurso ordinario. El común. El recurso de apelación es el recurso ordinario. El recurso de reconsideración es el recurso opcional.
O sea, no siempre se puede dar para votar a vía administrativa, a veces ni siquiera es necesario. Ese recurso opcional. Entonces, si el administrado lo considera y puede hacerlo, pues lo presenta. Y si no, pues no, de frente presenta recurso de apelación. Es opcional. Y el recurso de apelación es extraordinario, es decir, procede solamente en algunos casos específicos. Entonces tenemos las características importantes y sobre esto va a desarrollarse lo que siguiente se va a decir, ¿no? El recurso de reconsideración entonces es opcional, el de apelación es ordinario y el de revisión es extraordinario. ¿Por qué se dice que el del recurso de apelación es el ordinario, el común? Porque precisamente está materializado para garantizar el derecho de contradicción del debido procedimiento, que es que otra autoridad pueda revisar la decisión administrativa que se está impugnando. Esa es la finalidad. ¿No? ¿Para qué presentamos un recurso? ¿Para qué presentamos una pretensión de contradicción? Para que otra autoridad pueda revisar el caso. Eso es, en sencillo. Entonces, se entiende que tiene que haber una nueva autoridad, en este caso se denomina como autoridad competente, no necesariamente que exista un rango de jerarquía, ¿no? Tiene que ser una nueva autoridad ante la cual se elevan los actuados conjuntamente con el recurso. Ahora, para fines prácticos y de eficiencia también, se ha dicho que el recurso de apelación se tiene que dirigir a la misma autoridad que ha emitido o tendría que haber emitido la decisión de primera instancia. Y esta autoridad tiene que elevar los actuados a la autoridad competente. ¿Esto por qué? Bueno, la finalidad es la eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad sabe a quién debe de elevar los actuados y por lo tanto no se le podría encomendar al administrado, no se le podría encomendar al administrado el deber o la obligación de saber quién tiene que resolver el recurso. Esa es la idea primigenia. Ahora, en la práctica, eh, eso puede generar un perjuicio incluso al administrado. Cuando, por ejemplo, se interpone recurso de apelación y la autoridad no lo eleve en el plazo debido. No lo eleve en el plazo debido, incluso vence el plazo para que la entidad pueda emitir un pronunciamiento, porque, ojo, el plazo que tiene la autoridad competente para resolver el recurso de apelación no se habilita con la elevación, sino se habilita con la presentación del recurso. Entonces es posible que el plazo venza y el recurso no se haya elevado en ningún momento. ¿Mm? Por ello es que en algunos regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de transparencia, se habilita que el administrado pueda acudir directamente a la autoridad competente para resolver el recurso, que en estos casos de transparencia es el Tribunal de Transparencia. O sea, el administrado puede presentar el recurso de apelación contra la misma autoridad para que esta autoridad lo eleve, pero también puede el administrado presentar el recurso de apelación ante el tribunal para que el tribunal requiera la información. De esta forma, o sea, la posibilidad dual que se ha presentado en estos trámites especiales permite una mayor garantía del derecho de contradicción. Porque, repito, si bien es cierto, se entiende que se ha creado esta regla de que la apelación se presente ante la misma autoridad para que la misma autoridad tenga la responsabilidad de elevarlo y con ello organizar todo el expediente, a veces puede pervertirse esta regla en contra de los intereses del administrado. Eso es necesario tenerlo en cuenta, pero bueno, en la ley general se ha señalado esto. ¿Sí? Eso no implica que en normativa especial se señale lo contrario, ¿no? Como repito en la ley de transparencia y acceso a la información pública, se señala que la apelación se puede presentar también directamente a la autoridad competente, que es el Tribunal de Transparencia. Ya, ahora, ¿cuáles son los fundamentos, el sustento que puedo presentar en mi recurso de apelación? Cualquiera que incida en los cinco elementos de validez del acto administrativo, ¿sí? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Tengo una cuestión de hecho. Yo creo que los hechos no han sucedido así. Es un argumento válido. ¿Por qué? Porque ataca la motivación del acto administrativo. Recordamos, cuando hablamos de motivación, no solamente hablamos de motivación fáctica, sino de motivación jurídica, es decir, motivación de hechos como motivación de derechos.
Si tengo diferentes pruebas que cambian el sentido, tendrían que cambiar el sentido de esa decisión, también se puede plantear en el recurso de apelación. El recurso de apelación tiene un sustento amplio, ¿sí? Se permite el sustento amplio, ya sea diferente interpretación probatoria, cuestiones de puro derecho, cuestiones de hecho, normal. Por eso es el recurso ordinario. Por eso es el recurso ordinario. ¿En qué se diferencia del recurso de reconsideración? Ya habíamos dicho, el recurso de reconsideración es opcional, ¿no? Opcional, ¿por qué? Primero, porque se dirige hacia la misma autoridad. ¿Y por qué se dirige a la misma autoridad? Porque la misma autoridad que ya ha emitido una decisión, que ya emitió la decisión, tendría que cambiar el sentido de lo ya decidido. Porque se estaría planteando nuevamente a la autoridad que cambie su decisión. Y aquí lo importante del recurso de reconsideración es que el análisis se debe centrar únicamente en una nueva prueba presentada. O sea, ¿por qué la misma autoridad podría cambiar su decisión? Porque esa decisión se ha sustentado en variables, ¿no? No es que la decisión salga por arbitrariedad de la autoridad administrativa. La decisión se sustenta en variables, en presupuestos fácticos y normativos. Si cambias los presupuestos fácticos, relevantes, por lógica también tendría que cambiar la decisión. Por lógica tendría que cambiar la decisión. Por ejemplo, ¿no? Me imponen una sanción administrativa en materia de tránsito por exceso de velocidad, porque a través de mi vehículo pues excedí la velocidad. Yo alego que yo no manejé el vehículo, que yo lo alquilé, pero como no se advirtieron pruebas o solamente lo alegué, la autoridad administrativa pues me sancionó porque se presume que yo estaba conduciendo. Y luego yo obtengo la prueba. No la presenté quizás por descuido, no la presenté, pero yo tenía el contrato. Solo recién lo había encontrado, incluso tenía fecha cierta porque se había sido eh, suscrito. ¿La puedo presentar en mi recurso de apelación? Sí, pero ¿la puedo presentar en un recurso de reconsideración? También. Es opcional el recurso de reconsideración. Depende de la estrategia. Y en estos casos podría... A ver, se paró, no sé por qué, pero bueno. Estábamos hablando del recurso de reconsideración, ¿no? Cuando se tiene nueva prueba, es opcional recurrir al recurso de reconsideración o si no también a la apelación. Depende de la estrategia que se presente, depende. Lo que en sí se realiza es un análisis valorativo, ya no jurídico, sino de qué tan probable es que la autoridad pueda cambiar su decisión. Sí, y eso se ve en cada caso concreto, más o menos de una forma intuitiva se puede saber que sí es probable que la autoridad administrativa quiera cambiar de opinión, porque a veces no basta tener la razón, sino es necesario que la autoridad esté dispuesta a cambiar su decisión, ¿no? Y si es que se ve, es decir, se tiene indicios de que fácilmente la autoridad puede modificar su decisión sin problemas, entonces se presenta el recurso de reconsideración, o si no, también se puede presentar recurso de apelación. O si no, primero recurso de reconsideración, y si es que no acepta, después el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque el recurso de reconsideración es opcional. Es opcional. Primero se puede presentar recurso de reconsideración y después el de apelación, pero no al revés. Porque si se presenta el recurso de apelación, ya se perdió la opción de presentar el de reconsideración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en estos casos, si yo tengo una prueba que acredita fehacientemente que yo no conduje el vehículo, porque otra persona lo condujo, que yo solamente soy el propietario, y en este caso el infractor es el conductor, más o no el propietario, y esa prueba no ha sido valorada en el expediente, la presento como nueva prueba. O sea, la nueva prueba tiene la calidad de un medio probatorio que acredite algo relevante del caso, tiene que ser relevante del caso, ¿no? Por ejemplo, si presento, no sé, un servicio de pintura de mi auto,
Eso no es un punto controvertido, no importa. Es nuevo documento, sí, pero no es relevante al caso concreto, entonces no procede el recurso de reconsideración. ¿Sí? Tiene que ser relevante al caso concreto, es decir, que pueda cambiar alguna de las variables por las cuales se emitió ese tipo de decisión, en este caso una decisión de sanción, de multa. ¿Sí? Entonces, si esto puede cambiar, ¿por qué? Porque atacaría la causalidad, significa que han sancionado a alguien que nada tenía que ver en el caso, que no cometió la infracción porque no condujo el vehículo, entonces sí es una nueva prueba importante. ¿Y por qué hablamos de nueva, no? Porque a veces estamos un poco impregnados de cuestiones procesales del proceso civil e indicaríamos, tendría que ser nueva prueba siempre y cuando la hayamos obtenido recién, ¿no? Y siempre y cuando la hayamos ofrecido oportunamente. Pero bajo principio de verdad material, donde la autoridad administrativa debe perseguir lo que realmente pasó independientemente de las formalidades, la nueva prueba se constituye básicamente cuando no obre en el expediente, es decir, cuando no haya sido valorada por la autoridad independientemente de la fecha de su emisión. ¿Mm? Basta ello, entonces son dos características que tiene que tener la prueba nueva. Una es la sustancialidad respecto de lo que se esté debatiendo, de lo que se esté, de lo que se haya emitido en la declaración, es decir, que sea eh, relevante respecto a alguna de las variables que haya constituido el sustento de la decisión. Y segundo, que esa prueba no haya sido valorada en el expediente, de ninguna forma. Porque si ha sido valorada y yo lo estoy presentando, entonces no es una nueva prueba. También se declararía improcedente. También se declararía improcedente mi recurso de reconsideración si yo presento una nueva prueba como un caballito de Troya. Es decir, solamente por pura formalidad y pantalla estoy presentando una prueba, pero realmente estoy proponiendo argumentos que no tienen nada que ver con la prueba nueva presentada. Es decir, la nueva prueba solo la he utilizado como una formalidad en mi recurso de reconsideración. Si los argumentos planteados en el recurso de reconsideración no inciden en la nueva prueba, también se declara improcedente. De esta forma, entonces, la nueva prueba se constituye como la llave de acceso a una nueva revisión del caso. La llave de acceso para que la autoridad reconsidere su decisión y por tanto se presenta un recurso de reconsideración, donde el análisis se circunscribe solamente en el espectro material de la nueva prueba presentada. Nada más. Porque sobre los otros extremos, sobre las otras variables, la autoridad administrativa ya ha emitido opinión y no puede emitir una opinión nueva, porque ya no es competente. Se entiende que la autoridad administrativa ha emitido una postura, una decisión, en primera instancia, por ejemplo, y más allá ya no tiene competencias. Aún así, si al día siguiente de emitir la decisión considera genuinamente que se equivocó y no debió tomar ese tipo de decisión, la autoridad ya no tiene competencia para cambiarlo. Si es que lo considera, puede plantear una nulidad de oficio, ¿no? ¿Y quién tiene la competencia? El superior jerárquico. Es decir, la autoridad administrativa pierde competencias para revisar el caso, para emitir una decisión nueva, cuando ya ha emitido el acto administrativo. Por ello, cuando se presenta el recurso de reconsideración, se le habilita a la autoridad para que vuelva a pronunciarse. Pero ojo, solamente respecto del espectro de la nueva prueba presentada, sobre lo que en esta se pretende probar. Nada más. Entonces, si se presentan pruebas, una prueba con dos argumentos respecto de esa prueba, y además unos cinco argumentos adicionales que vuelven a reiterar la pretensión inicial, sobre esos argumentos adicionales, la autoridad administrativa ya no tiene competencia para pronunciarse. Solamente lo que incida en los argumentos que la nueva prueba tiende a acreditar. Nada más. Ese es el punto importante del recurso de reconsideración y apelación. Ahora, hay una salvedad aquí que está en la lámina también, dice, salvo recurso de reconsideración extraordinario. Y ya nos ponemos un poco más complicados. ¿Qué es eso? Entonces, no que el recurso de reconsideración es opcional,
Y por lo general es opcional, pero existe también la posibilidad de que se apliquen recursos de reconciliación extraordinarios. ¿Cuándo? Cuando no se pueda presentar recurso de apelación. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad del recurso de apelación? Ya habíamos visto que otra autoridad emite una decisión. Y en aquellos casos donde no haya otra autoridad para que emita la decisión, por ejemplo, ¿no? Contra el director de Digesa, que constituye la máxima autoridad administrativa de esa entidad, o contra la decisión de un alcalde, que constituye también la máxima decisión, la máxima autoridad de esa entidad. ¿Ante quién van a apelar? O sea, se apela y a quién lo van a elevar. No hay más arriba en esa entidad. Entonces, cuando no proceden los recursos de apelación por una cuestión procedimental jerárquica, entonces el administrado tiene que presentar el recurso de apelación, de reconsideración. El administrado tendría que presentar en esos casos el recurso de reconsideración y ya no de una forma opcional, sino obligatoria para agotar la vía administrativa. O sea, no es que en esos casos, por ejemplo, cuando impugno una decisión del director de Digesa, pueda irme de frente al Poder Judicial. No, tengo que agotar vía administrativa, pero ese agotamiento de la vía administrativa no se realiza a través del recurso de apelación, sino de reconsideración, constituyéndose así como un recurso de reconsideración extraordinario, que materialmente tiene el sustento de una apelación, es decir, no se necesita prueba nueva necesariamente como una obligación, pero procedimentalmente se tramita como un recurso de reconsideración. ¿Sí? Y en el sumillado se puede poner recurso de reconciliación extraordinario. ¿Y qué hace la autoridad si es que no le presentamos un recurso de reconciliación, sino un recurso de apelación? Fácil, lo reconduce. O sea, tampoco es que se pierda el derecho, ¿no? Digamos, estoy presentando un recurso de apelación contra una autoridad que no tiene superior jerárquico. ¿Qué hace esa autoridad? Lo reconduce y en sus considerandos puede poner, ¿no? O sea, está presentando un recurso de apelación contra esta decisión que antes yo emití, pero yo no tengo a quién elevarlo, así es que por ley lo tengo que reconducir. Tampoco lo voy a declarar improcedente por eso, ¿no? Lo reconduzco. Se entiende que está presentando un recurso de reconsideración, así es que le voy a dar ese trámite y le da ese trámite y resuelve el recurso. ¿Mm? Ese es un punto. Ahora, vamos a ver preguntas antes de ver el tema del recurso de revisión. En la policía es diferente plazo, sí, es diferente plazo. Por ejemplo, para las leves también es un plazo menor. Me parece que son 3 días, 5 días, no recuerdo exactamente, pero es un plazo menor. ¿Por qué? Uno, por principio de legalidad, o sea, así está la norma. ¿Ya? Y dos, ¿por qué la norma estaría habilitada para hacer eso? Esa es otra pregunta. Si es correcto que en una norma especial se realice ello, va a depender de la visión que se tenga respecto de la ley del procedimiento administrativo general. Para una visión, la ley tiene carácter general y por lo tanto es supletorio. Es decir, lo que diga la norma especial vale. Si es que la norma especial no dice nada, si es que la norma especial no dice nada, entonces recién se aplica supletoriamente la ley general. Sí, es decir, la ley PAC se aplica de forma supletoria. Esa es la primera visión. La otra visión es que la LPAC tiene sustento de norma común, es decir, ninguna norma especial puede establecer lo contrario, constituyéndose así como una especie de constitución del derecho administrativo peruano, la LPAC, como una norma común. Si la LPAC dice A, entonces ninguna norma especial puede decir lo contrario, en tanto afecte más al administrado o le genere mayores limitaciones. Entonces, la LPAC es una norma común o es una norma general. Y la verdad es que no es que la ley en general sea general, o la ley en general sea común, sino que va a depender de qué normas estemos hablando. Si son normas sustanciales, como por ejemplo requisitos del acto administrativo, es común. Pero si son normas procedimentales, me parece que no necesariamente son comunes. Son normas supletorias. ¿Sí? Pero eso va a depender entonces de la jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque la ley del procedimiento administrativo general, como su nombre lo dice, no tiene un rango mayor al de la ley, es una ley ordinaria. Y las leyes, las normas con rango legal, también son leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, decreto ley.
Entonces, si es que luego se emite un decreto legislativo para regular un procedimiento administrativo especial que disponga un plazo distinto al establecido en el EPAC, ¿por qué tendríamos que darle mayor importancia al EPAC si es que tiene el mismo rango normativo que el decreto legislativo siguiente? Porque ¿cuál sería la razón? ¿No? ¿Por qué el legislador, a través de una norma con rango de ley, podría limitar su potestad legislativa para los siguientes actos? Si es que por resolución de antinomias lo que vale es la norma posterior para normas de igual jerarquía, ¿no? Ojo, no estamos hablando de que cualquier autoridad administrativa pequeña o inferior pueda vulnerar estos plazos. Eso es otra cosa, eso no puede hacer. Pero si es que tiene el mismo rango normativo, por criterio de antinomias, se elige la posterior. Y es más, se elige también la especial. ¿Mm? Entonces, me parece que tendría que decantarse por esa visión, que la LPAC es una norma general en cuanto a plazos, en cuanto a plazos, en cuanto a procedimientos. Pero independientemente de ello, pues no es un asunto que doctrinariamente exista conformidad en cuanto a abogados o en cuanto a especialistas en derecho administrativo, ¿no? El sustento o el fundamento de la LPAC. Esa es mi posición y se comparte, pero no es una postura uniforme, ¿no? Tampoco es la postura minoritaria. Bien. Ah, ahora sí vamos a por la pregunta de Catalina. ¿Requieren firma de abogado? No, allí lo dice la lámina. O sea, las condiciones que se necesitan para los tres recursos es, tenemos que identificar el expediente, señalar qué acto administrativo estamos impugnando y no requiere firma de abogado. No requiere firma de abogado. ¿Mm? Formalmente, o sea, si va a firma de abogado tampoco vas a declarar improcedente, ¿no? Normal. Y bueno, en los casos concretos, a veces sí es importante por estrategia que lo elabore un abogado, que lo suscriba un abogado, sobre todo que lo elabore un abogado, ¿no? Para desarrollar específicamente los requisitos de validez y establecer con propiedad y debida argumentación el escrito. Pero formalmente se puede elaborar sin la presencia de un abogado, sin la firma de un abogado. Félix André Torres dice, ¿qué pasa si no se eleva al tribunal? ¿No? Si en aquellos casos donde las apelaciones son resueltas por un tribunal administrativo, la omisión ante la elevación implicaría el cómputo de plazos, ¿no? El cómputo de plazos no se detiene por la no elevación. Por lo tanto, el administrado está en una situación donde se le posibilita, uno, presentar quejas por defecto de tramitación, ¿sí? Por la no tramitación del recurso, y en ese marco esperar a que se eleven los actuados al tribunal y se emita una decisión, pero también puede acceder al proceso contencioso administrativo vía silencio administrativo negativo, ¿no? Lo del silencio lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero en ese caso, entonces el administrado tiene esas posibilidades y va a depender de conforme a la estrategia, ¿no? Porque en algunos casos, pues conviene más que se vaya de frente al contencioso, en algunos casos donde ya se tiene la predicción, la predictibilidad de que la autoridad administrativa, es decir, el tribunal administrativo, vaya a juzgar a favor del administrado, entonces lo mejor es seguir insistiendo para que se eleve y emitir, bueno, obtener la decisión del tribunal. Depende de cada caso, depende de cada caso. Andy Guaripata pregunta, ¿solo medio de nueva prueba se presentan en reconsideración? Sí, salvo que sea recurso de reconsideración extraordinario, como lo habíamos dicho, ¿sí? En apelación ya no se presentan nuevas pruebas, no, en apelación el, el sustento es diverso, puede ser diferente interpretación probatoria y entre los cuales se incluye también la presentación de nuevas pruebas. Eso va de la mano de la calificación del recurso de reconsideración como opcional. Es decir, si tú tienes una nueva prueba que no ha sido valorada por la autoridad de primera instancia, puedes optar por el recurso de reconsideración. Pero si consideras que no, que va a ser una pérdida de tiempo, porque está sujeto también a un plazo, de frente puedes apelar y en la apelación presentar la nueva prueba. ¿Mm? El plazo para interponer recurso de apelación luego de recurso de reconsideración también son 15 días hábiles.
Nota a partir de la notificación. También son 15 días hábiles. A falta de superior jerárquico, quien expide el acto administrativo, en estos casos aplica recurso de reconciliación extraordinario. Siempre y cuando no se haya determinado por ley una normativa especial quién va a ser la autoridad competente. O sea, no es necesariamente a falta de superior jerárquico, es a falta de autoridad competente. A falta de autoridad competente para evaluar los recursos de apelación. ¿Quién resuelve? Es la misma autoridad, pero a través de un recurso de reconsideración extraordinario, como lo habíamos señalado. Ok, acá no hay preguntas, es decir, no todos los recursos de apelación. A ver, Margot dice, no todos los recursos de apelación son revisados por servir. O sea, depende de qué estamos hablando, porque no estamos hablando de problemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos necesariamente. Sí, pero si es que hablamos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, para entidades vinculadas a este sistema que no sean universidades, pues sí los atiende el Tribunal del Servicio Civil. Y en materia, por ejemplo, disciplinaria, siempre y cuando sean suspensiones o destituciones, porque si son amonestaciones escritas, no los atiende el Tribunal del Servicio Civil. ¿Mm? A ver, Paul dice, en un procedimiento administrativo disciplinario se pueden presentar remedios procesales, como la oposición por pruebas trasladadas, a fin de que se reaperture los medios instrumentales y se ejerza el derecho al contradictorio. Sí, pero no es necesario tanta formalidad. O sea, se entiende lo que se quiere hacer, pero ello se presenta a través de los descargos o se presenta a través de las alegaciones. En la LPAC no se establece en ningún artículo bajo ese nombre de remedio procesal, ¿no? O bajo la denominación de oposición de pruebas trasladadas. Es más bien un espíritu muy judicialista el presentar ese tipo de documentos, pero si los presentan, la autoridad les tiene que dar trámite. ¿Y cómo les da trámite? A través de la configuración de alegaciones. Es decir, se resuelven en la etapa correspondiente con el documento siguiente a generarse. Por ejemplo, si se presentan en el marco de una fase instructiva, se tendría que valorar en el informe final de instrucción. ¿Sí? Hoy también, si es que, por ejemplo, falta, eh, falta la remisión de pruebas, se remite una carta, un documento remitiendo esas pruebas. Y si se oponen a las pruebas trasladadas, pues sencillamente se emite el informe final de instrucción valorando este argumento como un argumento de defensa para que la autoridad sancionadora pueda también emitir una decisión al respecto. Pero no es que se detenga el procedimiento, no se suspenda, no se genera un cuaderno aparte, no se generan cuerdas separadas como en un proceso judicial. Recordamos que son tratativas distintas y los principios del procedimiento son muchísimo más flexibles. Andy Guaripata dice, ¿en apelación se agota vía administrativa? Depende. En la mayoría de los casos sí, en la mayoría de los casos sí, salvo que proceda el recurso de revisión que ahorita vamos a ver. ¿Mm? A ver, en un caso de doble percepción de remuneración y pensión de viudez por parte del ejército peruano, este también tiene un plazo de 2 años para requerir la restitución de lo doblemente pagado o puede hacerlo pasado ese plazo. Ojo que el plazo de 2 años es para la declaración de nulidad de oficio, ojo, ¿sí? Y otro punto importante es que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a la doble percepción en caso de remuneración y pensión y no ha señalado y ha señalado que esta prohibición es inconstitucional, ¿no? Bueno, yendo ya en la sustancia, no tanto el procedimiento. Sería bueno revisar esa sentencia. Em, a ver, Joanny deja un caso, pero no hay ninguna pregunta, no sé cómo absolver ello. A ver, la colega Margarita Vélez dice, en la reconsideración, si no tengo nueva prueba, pero si se trata de puro derecho, vale decir leyes no consideradas, sí puedo presentar este documento dentro de los 15 días hábiles de haber recibido mi resolución. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Porque si es una pregunta, la respuesta sería negativa, salvo que se trate del recurso de reconciliación extraordinario. O sea, el recurso de reconciliación extraordinario, en esencia, es un recurso de apelación, pero en la formalidad es un recurso de reconsideración, ¿sí? Recurso de reconciliación extraordinario, en esencia, es uno de apelación pero
tiene el revestimiento de recurso de reconsideración porque se dirige hacia el mismo órgano. Pero si no se tratase de un recurso de reconsideración extraordinario, entonces a través de un recurso de reconsideración normalito, se tiene que necesariamente sustentar en una nueva prueba. Por más de que la autoridad se haya confundido, que haya sustentado su decisión, por ejemplo, en una norma derogada, no tiene la competencia esa autoridad para reevaluar el caso. Lo que le da la habilitación para reevaluar el caso es la nueva prueba. Si no tiene una nueva prueba, no tiene competencias para reevaluar y ese recurso tendría que ser declarado improcedente. Jorge Romero dice, en una apelación que no se resuelve en 30 días hábiles, ¿procede presentar escrito de silencio positivo? No, porque para los recursos aplica silencio negativo. Hay una salvedad, pero ya eso sería hablar sobre silencios administrativos y eso lo vamos a dejar para la otra sesión, ¿no? Donde solamente vamos a hablar sobre silencios. Ya. Preguntas sobre recursos nada más, ojo. Dice Marlene, ¿por qué no se presenta ante universidad la apelación? O sea, sí se presenta la apelación, solo que esa apelación no se eleva al Tribunal de Servicio Civil porque en la ley universitaria no indica eso y Servir también ha dicho que, bueno, hay que hacer caso a la ley y en esos casos por ejemplo, las sanciones de suspensión, destitución, no pasan al Tribunal de Servicio Civil. Y eso, bueno, paréntesis, un poco da pie a muchas arbitrariedades, ¿no? Y en la práctica a veces se ve que las peores decisiones o las peores motivaciones de decisiones de sanciones disciplinarias se dan, creo yo, a mi parecer, o al menos deben estar en el top 5 de resoluciones peores motivadas, están en universidades. ¿Por qué? Precisamente porque las apelaciones no llegan al tribunal. Eso hace que un poco no existe ese feedback y ese control. Bueno, pero eso es por ley, por principio de legalidad, por eso no van al Tribunal de Servicio Civil. Margarita dice, doctor, si el impugnante presenta recursos señalando domicilio procesal, pero sin firma de abogado, ok, ¿debo notificar a su domicilio legal o real? Al domicilio que se haya indicado, o sea, dejemos un poco de los términos formalistas. Si te ha indicado un domicilio, allí tienes que notificar. Sí. Le ha indicado domicilio procesal porque precisamente quiere que allí se realicen las notificaciones. O sea, sé que en un ámbito judicial, por ejemplo, solemos denominar el domicilio procesal como el domicilio del abogado, ¿no? El de las oficinas del abogado que está en el ratio de la jurisdicción. Pero en derecho administrativo, ¿dónde dice eso? No dice. O sea, el domicilio procesal simplemente es el domicilio donde necesita el administrado que se le notifique. Ya ese se notifica. Caridad Romero dice, la queja por defecto de tramitación, ¿cómo debe concluir? Es muy, muy buena pregunta porque frente a estos tres recursos, por ejemplo, cuando hemos visto, ¿dónde está? Pretensiones de contradicción, sí, y los recursos administrativos, acá está. Recursos hemos visto de apelación, reconsideración y revisión. No hemos puesto queja, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿y el recurso de queja? Y en principio, según lo que estamos viendo en la lámina, la queja no entra como recurso. ¿Sí? No entra como recurso. La queja se presenta para impulsar la tramitación o para remediar algún defecto en la tramitación. Es decir, cuando la autoridad no realiza el trámite debido y realiza acciones indebidas en el trámite o cuando no hace nada, es decir, omisiones en el trámite. Por ejemplo, no derivar, no remitir, no resolver o derivar a alguien que no es competente. Acciones u omisiones indebidas en el trámite que generan dilación. Entonces, la queja está muy vinculada a la dilación por parte de la administración pública. Y para remediar ello, la queja se presenta ante el superior jerárquico, al superior jerárquico. Y el superior jerárquico hace una evaluación netamente objetiva, donde va a advertir si es que en efecto se ha incumplido alguna norma de plazos, por ejemplo, o se ha incumplido con una norma de derivación, cuando se ha derivado una autoridad que nada tenía que ver, por ejemplo, en el procedimiento, que a veces pasa también.
Y en esos casos, si es que la autoridad eh, de jerarquía superior, previo remisión de descargos de la autoridad quejada, advierte que en efecto se ha vencido un plazo o que hay una dilación indebida o que una tramitación defectuosa, ordena, ordena que el trámite vaya acorde a derecho o que se emita de una forma rápida la derivación, la remisión, lo que fuera que se está ya omitiendo, y puede incluso también derivar esos actuados a Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios para que se haga un deslinde de responsabilidades. Ya ese deslinde de responsabilidades no pasa por un análisis netamente objetivo, sino más bien subjetivo, en el sentido de que se tiene que preguntarse, por ejemplo, si es que la autoridad ha contado con los insumos necesarios para emitir ese tipo de decisión. Por ejemplo, ¿no? Tiene 10 días para emitir un informe la autoridad. Ya han pasado 12 días y no lo ha hecho. Se presenta una queja por defecto de tramitación por esa omisión y pues la queja tendría que declararse fundada, porque desde una perspectiva netamente objetiva, solamente computando los plazos, se advierte que sí hay dilación. No importa saber por qué, no importa saber las razones, si es que hay justificación o no hay justificación. Objetivamente se ha vencido el plazo y la queja se declara fundada y se exhorta al cumplimiento. Punto. Y se derivan los actuados a Secretaría Técnica. Secretaría Técnica no hace un análisis objetivo, es decir, no basta con el mero vencimiento del plazo. Lo que tiene que preguntarse Secretaría Técnica en esos casos es, ¿por qué ha vencido el plazo? ¿Cuál es la causa de las omisiones? ¿Cuáles son las razones? De repente, en esa semana, pues ha habido mucho trabajo en la oficina y se advierte que ha sido una semana especial. O se advierte que ha sido derivada indebidamente por el propio administrado, que ha inducido error a la administración pública, quizás, ¿no? Es decir, es un análisis mucho más riguroso para generar responsabilidad disciplinaria. Pero de esta forma, entonces, la queja no contiene pretensiones de contradicción. La queja no contiene pretensiones de contradicción. La queja contiene pretensiones de remediación del procedimiento. ¿Sí? Emítase la decisión, remítase los actuados, derívese oportunamente, derívese a la autoridad competente. Esas son las pretensiones de una queja y por lo tanto, pues esta no se constituye como un recurso, no es un recurso administrativo. Pero muy buena pregunta de la colega Caridad Romero. ¿Qué se refiere a un plazo extemporáneo en una apelación que le declaran infundado? Sí, bueno, no tiene sentido que hayan declarado infundado porque se había presentado el recurso de extemporáneamente. Lo que corresponde de forma técnica es declarar improcedente por extemporáneo. Pero bueno, al fin y al cabo, pues da lo mismo, ¿no? Se ha desestimado el recurso. Extemporáneo implica fuera de tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, tienes 15 días para presentar un recurso de apelación, si lo haces el día 16 ya estás fuera de plazo. Ese es un plazo preclusivo. Es decir, solamente puedes ejercer ese derecho en ese plazo. Al día 16 ya no puedes. Y si lo haces al día 16 la autoridad administrativa tendría que declarar improcedente por extemporáneo. Y ni siquiera se va a tomar la molestia de analizar los argumentos. Ahora, fuera de ello, si es que el caso fuese tan, pero tan notorio respecto del vicio de nulidad, se puede presentar una solicitud de nulidad de oficio y la autoridad tendría que responder. Y no tendría que responder diciendo no lo hago porque no quiero, es decir, revisar la nulidad de oficio, sino por qué no considerara la autoridad administrativa que existe un flagrante o una manifiesta nulidad al respecto. ¿No? Porque si existe manifiesta nulidad, por ejemplo, que la autoridad es incompetente y pese a que se haya vencido el plazo para presentar recurso de apelación, tendría la entidad que declarar la nulidad de oficio de ese acto administrativo. ¿No? Pero eso se ve en cada caso concreto. Ok. Un administrado solicita la nulidad de oficio de una constancia de posesión emitida por una agencia. ¿Quién debe resolver la nulidad? El superior jerárquico de quien haya emitido la constancia. Si no hay nueva prueba, sino una aclaración sobre una norma, ¿puede entrar una apelación? Sí. O sea, en la apelación entra todo, todo lo relevante, claro, ¿no? Pero todo, o sea, no está sujeto a una valoración de diferente interpretación probatoria, sino cuestiones de puro derecho, hechos, pruebas, lo que sea.
Servir dice, es obligatorio para agotar vía administrativa antes de asistir a un proceso contencioso. Es cierto, pero si la dependencia administrativa incumple con la formalidad al elevar el expediente a servir, servir carecería de legitimidad para obrar. Correcto, correcto, correcto. Y en la práctica, por ejemplo, se ve así. Lo que hace la Procuraduría del Tribunal de Servicio Civil es presentar una excepción de falta de legitimidad para obrar y el juez, bueno, yo en los casos que he visto, siempre declara fundada la excepción y se elimina de la ecuación de la litis al Tribunal de Servicio Civil, bueno, a la Procuraduría, ¿no? A la Procuraduría de Servir en estos casos y ya el conflicto solamente se dirime entre la entidad que emitió la decisión y no la elevó a tiempo y el administrado que está impugnando. A ver, esto ya lo respondimos. Ah, ok, ya está. Claudio Iván, ¿qué pasa si es que se me venció el plazo y no presenté recurso de reconciliación ni apelación? Pues la única forma es evaluar el acto administrativo y que se advierta una ilegalidad manifiesta como para solicitar que se revise de oficio la nulidad, porque la entidad tiene competencias hasta 2 años para declarar la nulidad de oficio. Pero por practicidad, pues las oportunidades o las probabilidades de que se declare la nulidad sí se reducen drásticamente. No se eliminan al cero, pero se reducen drásticamente. Tendría que ser algo muy rochoso como para que la autoridad administrativa considere declarar la nulidad de oficio de su propio acto. Omitiendo los plazos ya está incumpliendo sus deberes funcionales, dice Giovanni. Y no necesariamente, no necesariamente. Imagina, Giovanni, que, por ejemplo, tienes tú que emitir informes legales dentro del plazo de 3 días, ¿sí? Esos son tus plazos. Te presentan un expediente y tienes 3 días para emitir los informes, ¿sí? Y tú diariamente sacas unos 5 informes. Es tu estándar. Si hacemos un análisis de la gestión de rendimiento, pues más o menos son unos 3 informes diarios que sacas, ¿sí? Pero una vez te remitieron 100 expedientes diarios. ¿Es posible que vayas a sacar esos 100 expedientes en 3 días? Las matemáticas y aritméticas no van de tu lado. Parece ser que no. Quizás si es que pones enfoque e incluso estas horas extras y todo para sacar los más informes que consideres, puedes sacar al menos si sacas unos 5 diarios, 5 por 3, 15, ya unos 20, unos 25. Unos 25, igual es récord, ¿ah? Está muy bien, ha sacado 25. Generalmente sacaba 5 diarios y ahora en 3 días ha sacado 25. Pero ello implica que 75 no has hecho. ¿Se ha omitido plazos? Sí. ¿Has incumplido sus deberes funcionales bajo un estándar de culpabilidad por los cuales se rige la potestad disciplinaria? No. ¿Por qué? En sencillo, no es tu culpa. Se han omitido plazos, pero sin culpabilidad. O sea, el análisis de la responsabilidad disciplinaria no es objetivo, no es formal. Se necesita valorar las circunstancias del caso concreto. Por ello es que cuando se resuelve una queja por defecto de tramitación, eso sí es objetivo. Solamente se valora cómputo y ya, cómputo de plazos. Pero cuando pasa a Secretaría Técnica, no es así, no es matemática. Se necesita valorar las circunstancias, los insumos con los cuales los servidores realizan sus trabajos, ¿no? Y hablamos de insumos logísticos, insumos de recursos humanos, insumos de tiempo también. A ver, presenté una solicitud ante el UGEL pidiendo el reembolso del mes de abril, pero el UGEL me respondió, infundado mi pedido, ok, para mi recurso de consideración no tengo otra prueba. Ah, pero es que si no tienes otra prueba para presentar un recurso de reconsideración, pues tienes que presentar recurso de apelación. La reconsideración es opcional. No, si no tienes prueba, pues no presentas recurso de consideración, presentas recurso de apelación. Y si ya has presentado recurso de apelación, ya has agotado vía administrativa. Y si has agotado vía administrativa, lo que procede es la demanda procedimentalmente hablando, ¿no? Igual hay que ver el caso concreto, de repente no se tiene sustento, pero el procedimiento es ese. ¿Es posible solicitar una nulidad cuando un acto ha transcurrido más de 25 años, específicamente una compraventa de un inmueble? Ojo,
Estamos hablando de recursos de actos administrativos. Si estamos hablando de una compraventa de un inmueble, ese no es un acto administrativo, es un contrato. ¿Sí? Entonces, rebobinemos las diapositivas hasta la primera, donde nos preguntamos qué es lo que impugnamos, e impugnamos actos administrativos. ¿Sí? ¿Es posible que el administrado presente solicite la nulidad de la fase de instrucción? Sí, pero se debe de reconducir hacia una alegación, ¿no? Porque si es que presenta nulidad en fase de instrucción y no vulnera su derecho a la defensa, porque este argumento puede ser valorado a lo largo del procedimiento, se tramita como una alegación más de sus descargos. Ok, ¿cuál es el plazo de prescripción de omisión de deberes funcionales? Si nos regimos bajo el régimen disciplinario de servicio civil, son 3 años a partir de la configuración de la falta. Los plazos se computan en días calendarios o hábiles. Muy bien, Emerson. Hábiles. Cuando ahí pongo DH, significa días hábiles. Me faltó hacer esa precisión. ¿Sí? Esa nulidad se solicita en el propio descargo, bueno, vinculada a la anterior pregunta, supongo, ¿no? Pero es que no importa la formalidad, o sea, si el administrado dice solicito declararse la nulidad porque hay una vulneración a la tipicidad, pues se considera como un argumento de defensa y se emite el pronunciamiento del informe final de instrucción y seguidamente en la decisión. No, no, no es que tengan que poner bajo el rotulado de descargo, no tenga que tener bajo el bajo ese rotulado. ¿Qué hacer cuando presento mi apelación y pasó el plazo de 30 días hábiles? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Ok, siguiente. ¿Por qué me he detenido en recurso de reconsideración y apelación? Porque es lo más común, es lo más común que se va a ver. A veces si es que desarrollamos los tres recursos bajo la misma importancia, nos perdemos un poco del foco. Por eso hemos visto primero reconsideración y apelación. Saber diferenciar ello es muy importante porque de repente presentamos recurso de reconsideración y perdemos la oportunidad de la apelación o al revés, ¿no? Eso es ya estratégico. Por ello es que, por más, bueno, lo digo así, no es porque sea abogado especialista en derecho administrativo en este caso, sino que por más de que no se requiera firma de abogado, pesa mucho la estrategia que se presenta en los casos. A veces eh, se tiene la habilitación para presentar recurso de reconsideración, pero no conviene. Y a veces sí se puede y sí conviene. A veces conviene esperar a la autoridad administrativa para que emita la apelación y a veces no conviene. Esa estrategia, la verdad que lo da la experiencia, independientemente si es abogado o no, ¿no? Pero la da la experiencia. Y por ello, la tratativa de la opcionalidad del recurso de reconsideración o la de la apelación siempre se valora en cada caso concreto. En cada caso concreto. Bien. Ahora, la revisión es un recurso extraordinario porque solamente procede en aquellos casos donde la norma haya dicho que procede. Es decir, tiene que haber una norma positiva que indique para estos casos se presenta recurso de revisión. Entonces, por regla general, la apelación agota vía administrativa, o más bien la decisión sobre el recurso de apelación agota vía administrativa, pero cuando estamos frente a un procedimiento donde la norma haya indicado que procede recurso de revisión, entonces es este el recurso que agota, ¿sí? Y viene a ser como una suerte de tercera instancia administrativa. La lógica es que el estado es unitario, es decir, es uno solo, ¿no? No es que tengamos diferentes tipos de estados y Arequipa sea un estado, Junín sea un estado, Loreto sea un estado, no, todos somos un estado nada más, ¿no? Y si es que en primera instancia y en segunda instancia las autoridades han sido regionales, entonces por unificación y se haya constituido también una autoridad de competencia nacional, entonces el legislador puede establecer como requisito que se interpongan este tipo de recursos llamados de revisión para que la autoridad de competencia nacional se pronuncie. Para que la autoridad de competencia nacional se pronuncie. El sustento también es amplio, como en el de la apelación, no es opcional por ello. ¿No? El sustento es amplio. ¿Puedo repetir mi argumento, el de la apelación y revisión? Sí, claro, enfocado hacia quien vaya a resolver, ¿no? Señalando que me parece que nuevamente quien ha resuelto mi recurso de apelación se ha equivocado. Esta es mi postura. Quisiera que la
la valoren adecuadamente, ¿no? Y la autoridad de competencia nacional lo tiene que valorar. Entonces, ello. Por ejemplo, ¿no? En temas de minería, se señala que el Consejo de Minería se constituye como la autoridad competente para conocer y resolver en última instancia los recursos de revisión. También en fiscalización laboral, también el Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve recursos de revisión. Es decir, tiene que haber una habilitación legal. Para los demás casos, pues por regla general, solamente reconsideración y revisión. Principios para presentar recursos administrativos, ¿sí? Ojo, esos principios no están positivizados, no lo dice la ley, ¿no? Pero se entiende bajo la idea que estamos trabajando que uno es legalidad. ¿Por qué? Porque si las autoridades administrativas deben actuar conforme a derecho, ¿sí? Entonces tenemos que considerar esta circunstancia para presentar los recursos administrativos. ¿Mm? Y dentro de los cuales está la valoración de los cinco elementos de validez, ¿no? Competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Otro punto importante es la eficacia, ¿no? Este principio responde a muchas preguntas que se han visto hoy día en esta sesión. No importa mucho la formalidad, lo que importa es la finalidad del acto procedimental. Y con acto procedimental también nos referimos a los recursos. Entonces, si es que un administrado está presentando una solicitud de nulidad, entonces lo que está presentando es un recurso de apelación, quizás, un recurso de reconsideración, depende de la sustancia, de la finalidad de ese acto procedimental. Si es que está presentando una oposición a medio probatorio dentro de un procedimiento administrativo sancionador, lo que está presentando es un argumento. No, no le vamos a decir, ¿qué es eso de oposición? Aquí no está regulado, se rechaza el pedido y ni siquiera leo cuál es el contenido. No, ¿por qué? Porque el cumplimiento de la finalidad eh, se prepondera a la formalidad. ¿Mm? Buena fe procedimental también, buena fe procedimental, sobre todo para estos casos para la autoridad administrativa, ¿no? Donde no puede guiarse sobre los defectos formales que haya presentado el administrado para rechazar esos pedidos. No actuando como el malo del específico, del riguroso, el decir que no me estás presentando un recurso de reconsideración, pero no me estás presentando una nueva prueba, entonces te digo que no y lo rechazo en vez de reconducirlo. ¿No? Eso no es de buena fe, eso es de mala fe, parece. Y el informalismo nuevamente, ¿no? Siempre y cuando existe una duda respecto de la interpretación de alguna normativa, pues se favorece la pretensión del administrado. ¿Y cuál es la pretensión del administrado? Que se modifique la decisión, que se suspendan sus efectos o que se anulen estos, ¿no? Ya hemos visto las pretensiones de contradicción. Eso es lo más importante. Esos son los principios legales. Y los principios de redacción, eso ya se ve en cada caso, y eso ya son consejos propios, eh, tanto como abogado que redacta recursos de apelación, como también asesor de entidades públicas para tramitar ese tipo de recursos, ayuda mucho que sean breves, precisos y concretos. Porque a veces algunos abogados ponen 5 páginas de lo que es la motivación, de lo que es la legalidad, de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero no aterrizan al caso concreto, ¿no? Y a veces eso juega en contra, porque a veces cuando se tiene mucho trabajo, las autoridades administrativas pueden perder el sustento importante de la apelación por tener tanta nebulosa sobre doctrina que no va a aplicar al caso concreto. ¿No? ¿De qué sirve, por ejemplo, que se hable un montón del principio de legalidad cuando el argumento en sí es que ha prescrito? Se puede redactar en 3 líneas y ya. Y también eso sirve, por ejemplo, cuando presentan recursos de apelación ante el Tribunal de Servicio Civil. A veces el Tribunal de Servicio Civil se demora porque es difícil gestionar recursos de apelación tan voluminosos que que no están direccionados a la brevedad. Entonces, principios de redacción, eso ya no es netamente legal, sino como consejo, sean breves. Consideremos que hoy por hoy, pues todavía los recursos son leídos por personas humanas, así es que sean breves, busquen transmitir sensaciones del administrado, o sea, la redacción tiene que ser concisa, directa, si son detalles que son innecesarios, pues ¿para qué ponerlos?
la precisión no solamente en la pretensión, sino también en la redacción, en la argumentación, porque si es que repetimos o reiteramos, por ejemplo, podemos incurrir en confusiones o explayar quizás subjetividades, ¿no? Eso importa mucho también. Se ven muchos recursos de apelación donde la emotividad expresa mucho allí. Por ejemplo, se habla sobre vulneración de derechos, se habla sobre afectaciones al derecho fundamental, pero en sí, en concreto, quizás es solamente la no remisión de un medio probatorio, ¿no? Si eso es, entonces se puede decir de eso de una forma mucho más precisa, porque lo demás se sobreentiende. ¿M? Y claridad sobre todo, ¿no? La fundamentación, dependiendo de la complejidad del caso. Hay apelaciones complejas, hay apelaciones muy sencillas. Entonces, si la apelación es compleja, se estila usar subtítulos y en los subtítulos señalar las ideas, es decir, pensando en que una persona pueda leer solamente los subtítulos y entender cuáles son los argumentos de la apelación, ¿no? Solamente los subtítulos. Pero si es que es una apelación muy sencilla, entonces lo mejor es evitar excentricidades y ser lo más concreto posible. Eso, nuevamente, eso depende de la estrategia de cada caso concreto. ¿Sí? Bien, entonces con ello terminamos porque luego siguen modelos. Hay modelos acá de apelación y eso, pero ya lo vamos a desarrollar. Si empezamos ya no vamos a terminar la clase, así es que de todas maneras les voy a pasar a Círculo de Abogados para los que consideren el material lo puedan tener. Independientemente de ello, los que quieren pueden revisar, ya le he dicho ya. En mi Instagram está también todo el material de esto y de otras clases. Búsquenme con mis nombres y apellidos y allí hay un link de acceso a este y otros materiales, ¿no? Y nos veremos en la próxima sesión donde vamos a hablar todo acerca del silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. Nos vemos entonces. Muchas gracias.